Alinta Chayamukichik. Buenos días, señores magistrados, invitados especiales, público que nos acompaña esta mañana dentro y fuera del país, en la que, en forma inédita y por primera vez, dadas las circunstancias que vive el país, el Tribunal Constitucional realiza su primera ceremonia virtual para la presentación de su página web en quechua. Hoy, 22 de abril, hoy es el Día de la Tierra. Y es una hermosa coincidencia inaugurar un evento virtual y rendir homenaje al planeta al comunicarnos virtualmente, al usar la web para informarnos y hacer los trámites, y dejar de usar el papel o usar el transporte para ir a una ventanilla y tramitar un caso. Brindamos una oportunidad a la justicia para dejar un impacto ambiental cada vez más pequeño. Esa es también una contribución al respeto y conservación de la tierra. En esta presentación participan los magistrados del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Cortini, José Luis Ardón de Tahuán, a quien le doy una especial bienvenida, y también a los invitados especiales, doctora Miriam Yacato, especialista en educación cultural bilingüe, sociolingüista y diversidad lingüística, a la doctora Roxana Collantes Quispe, investigadora y literata docente universitaria y doctora en literatura peruana y latinoamericana, y al doctor Zenón de Paz Toledo, es director de la Escuela de Filosofía y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El señor Oscar Peruano, director de la película Aymara Winnick Pine. Continuando con el programa, a continuación hará uso de la palabra el doctor Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional y responsable de la implementación del enfoque intercultural en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Señorita Presidente, señores magistrados, destacados invitados y público que nos acompaña de manera virtual. Muy buenos días. En este contexto delicado donde nuestra nación y el mundo se encuentran frente a una amenaza viral que ha puesto en riesgo nuestras vidas y la democracia y el respeto de los derechos humanos, estamos seguros que unidos todos los peruanos, practicando el civismo, lo superaremos y seguiremos construyendo nuestra nación con rostro humano. Es cierto que los grandes peligros también han generado grandes respuestas y grandes oportunidades. En este sentido, el evento que nos convoca hoy refuerza nuestro compromiso por la patria y es la concretización de las políticas jurisdiccionales adoptadas por el Tribunal Constitucional en el ámbito del Estado intercultural y los derechos lingüísticos. El día de hoy tenemos el honor y la responsabilidad de implementar el portal web institucional en quechua del Tribunal Constitucional, sistema que permitirá poner al alcance de todos los peruanos quechuahablantes sus pronunciamientos jurisdiccionales, entre otras actividades conexas. Activar el portal web en quechua es producto del esfuerzo conjunto de un trabajo institucional e interinstitucional de articulación, colaboración y coordinación entre diferentes funcionarios que tienen como objetivo brindar un servicio de justicia constitucional con pertinencia cultural y lingüística. En estos pocos años hemos conseguido grandes avances en materia de respeto, protección y, y garantía de los derechos lingüísticos de los peruanos.
Por ejemplo, en el 2018 este alto colegiado emitió en el expediente 00889-2017, caso Cáceres Díaz de Tinoco, una sentencia reivindicatoria de derechos lingüísticos, en el cual tuve el honor de ser el magistrado ponente, pronunciamiento que significó un punto de inflexión para el interculturalismo en la judicatura constitucional. Luego, en junio de dicho año, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la memorable sentencia, así como de otras, se instaló la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias mediante Resolución Administrativa 054-2018, a cargo del magistrado Espinosa Saldaña Barrera, e integrada por valiosos asesores jurisdiccionales de nuestra institución. Cerramos dicho año instalando la señalética en quechua, aymara y achaninca en cada una de las oficinas de todas las sedes del Tribunal Constitucional como un ejemplo del ejercicio de los derechos lingüísticos. Nuestro esfuerzo por impulsar el cumplimiento del respeto de la diversidad lingüística está en concordancia con el que desarrollan los organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. También es importante resaltar que a inicios de este año inauguramos nuestro noticiero en quechua, programa por el cual se busca consolidar la anhelada inclusión social de nuestros compatriotas quechohablantes. Queda claro que el Tribunal Constitucional ha decidido encarar con firmeza la construcción, el desarrollo y la consolidación de un sistema de justicia constitucional en el cual se respete la diversidad cultural y lingüística que son características propias de nuestro país. Por lo mismo, nuestras iniciativas tienen una visión de corto, mediano y largo plazo. El acceso a la justicia constitucional exige también que ésta sea impartida en las lenguas originarias, que las decisiones que adopte el colegiado se escuchen en el idioma natural del litigante y que distinga al Estado como parte de su cultura que se expresa en su lenguaje originario. Tenemos el anhelo institucional de mejorar y concretar el acceso a la justicia de las personas que hablan idiomas originarios, que en su mayoría viven en lugares alejados, en situación de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad. Buscamos brindarles un trato equitativo y horizontal. Deseamos llegar a ellos en su lengua materna. Dentro de este contexto, compartimos con ustedes algunas propuestas de acciones que confiamos pronto se lleven a cabo para brindar un servicio de justicia con pertinencia cultural y que mencionamos a continuación. Redactar e implementar un protocolo de actuación en procesos constitucionales que involucren a peruanos hablantes de lenguas originarias y que no tienen dominio del castellano. Implementar el uso de las lenguas originarias en el Tribunal Constitucional a través de la incorporación e identificación en nuestra institución de ciudadanos o colaboradores hablantes
de lenguas originarias que luego serán incorporados al Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u originarias del Ministerio de Cultura. Con ello se implementará la ventanilla multilingüe. Por otro lado, consolidar nuestro noticiero en lengua quechua, específicamente que sea retransmitido por televisión y radio nacional, y así pueda ser escuchado y visto por ciudadanos peruanos que habitan en zonas donde las lenguas originarias son predominantes. En cumplimiento del mandato de la sexta disposición final del Código Procesal Constitucional, se coordine con el Ministerio de Educación para que en las lenguas bilingües ubicadas en zonas donde predominen las lenguas originarias, se utilicen los contenidos pertinentes de nuestra web en quechua para así fortalecer una educación intercultural. Confiamos en la web institucional en quechua como un valioso aporte para conectarnos con los ciudadanos en sus propias lenguas. No dudamos que será una herramienta eficaz para difundir la jurisprudencia constitucional, pues este aporte del colegiado dirigido por su presidente apuesta por la interculturalidad y por el pleno respeto de los derechos lingüísticos. Es nuestro compromiso seguir con la protección de los derechos fundamentales y el Estado constitucional. Es por ello que la implementación de la web en quechua no hace más que reafirmar nuestro esfuerzo por una nación en justicia y además anhelamos que la ciudadanía perciba al Tribunal Constitucional como una entidad cercana a ella, inclusiva, intercultural y democrática, pero ante todo, autónoma. Debemos incidir en que la formación pública que nos dio la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cuyas aulas nos formamos la presidente Marianela Ledesma, quien les habla, el doctor Zenón de Paz, que nos acompaña, la asesora jurisdiccional Paola Ordóñez y Rosana Collante, que se graduó como doctora en literatura en idioma quechua. Todo ello ha influido en esta toma de decisión, de tal manera que el futuro se cimiente en las raíces del pasado. Muchas gracias. Gracias, magistrado Augusto Ferrero, por sus palabras. Y seguidamente la doctora Paola Ordóñez Rosales, asesora del Tribunal Constitucional y responsable de la administración del contenido de la página web en quechua, expondrá las características de esta página. Adelante, señora asesora. Muy buenos días, señora presidenta, señor vicepresidente, excelentísimos magistrados, distinguidos invitados y apreciada audiencia que nos acompaña virtualmente. Como ha referido nuestra señora presidenta, tengo el alto honor de hacer una descripción de lo que es la website en quechua. Debo dejar en claro que si bien no me expreso en dicho idioma, abrazo sí la promoción, respeto de dicha lengua por los orígenes maternos que me acompañan. El día de hoy, como he referido el magistrado Ferrero, 22 de abril es un día histórico, donde el Tribunal Constitucional, liderados por nuestros señores magistrados y la presidencia, da muestras de la implementación del enfoque intercultural en nuestra institución. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder mostrar la página web en quechua de manera bastante descriptiva y rápida.
Lo primero que tenemos que saber es que una vez que ingresamos a la website institucional en castellano, vamos a encontrar un link en la parte superior derecha que dice Runasimiti. Hacemos clic en dicha ventanilla, en dicho link, y vamos a ingresar a la website en quechua. Lo primero que vamos a advertir es que hay una palabra Yaikukaikamuy, que significa bienvenidos. Si nosotros hacemos link ahí, en la foto justo de la señora presidenta, vamos a encontrar un video bastante... Anchatan kusikuni, musu charimanta, yapanchin guarmicuna, jaricuna, ribacusu, ashkata. Como veremos, como hemos visto, es un video bastante corto donde la señora presidenta da bienvenida a todos los hermanos peruanos quechohablantes. En la parte izquierda vamos a encontrar un menú donde hay distintas secciones. La primera de ellas es Tribunal Constitucional Guasimanta, que significa acerca del Tribunal Constitucional. Si ingresamos a dicha sección, vamos a poder visualizar una descripción de las funciones del Tribunal Constitucional en base a los textos de la Constitución y su ley orgánica, como dos videos que, si bien tienen las palabras en castellano, tienen la narración de nuestra colaboradora Iris Cárdenas en el idioma quechua. Continuando, con la parte inferior vamos a encontrar la sección Magistraducuna, que significa pleno o magistrados. Si ingresamos ahí, vamos a hallar un resumen de los currículos de nuestros señores magistrados, de la señora presidenta, y para poder leerlo, basta con hacer clic donde dice magistrado Yachayquincuna, y nos va a derivar a un PDF donde en idioma quechua se encuentran un resumen de la hoja de vida de nuestros señores magistrados. Después, en la siguiente sección, Grabasca Rimaicuna, vamos a encontrar, que significa audios, distintos audios, desde la lectura histórica que se hizo en el 2018 de la sentencia Cáceres de Tinoco que mencionó el magistrado Ferrero Costa, noticieros de quechua que se han trasladado a dicho idioma. ¿Por qué razón? Porque estos audios, considerando que el quechua es un idioma que se transmite más oralmente que escrito, el tribunal ha decidido incorporar muchas de sus secciones en audios. Pero para quienes tengan acceso a internet o a videos, está la siguiente sección que es Videocuna. Y ahí vamos a encontrar ya videos, correctos, todos en idioma quechua. Vamos a hallarnos el saludo de Nuestra Señora Presidenta, el canto, el inicio del año constitucional en quechua, del himno nacional, la constitución en quechua, que vamos a encontrar distintos cuentos para niños en dicho idioma y nuestro noticiero. Después vamos a ir a una parte muy importante y trascendental, porque el producto principal de nuestra institución son sus sentencias. Magistradupa Kamaichinji significa lo que ordena el juez o sentencias. Y aquí, conforme el tribunal va avanzando con la redacción de extractos de sentencias, se van a publicar las mismas. Aquí tenemos una que es la ya mencionada de Cáceres y Tinoco. Hacemos clic y nos va a derivar a un PDF, donde vamos a encontrar el texto resumen de las sentencias. Y los audios de las mismas van a estar en el sitio destinado a ello, que son los audios. Huillaicuna está vinculado a noticias. Nuestra oficina de imagen institucional es bastante activa, entonces va publicando noticias, no solo de aquellas sentencias vinculadas a temática lingüística, diversidad lingüística o cultural, sino aquellas sentencias que marcan la agenda nacional, aquellas sentencias de importancia nacional, van a ser también materia de notas de prensa en idioma quechua, donde vamos a encontrar una fotografía, de ser el caso algún video, y el texto que nos va a acompañar. Finalmente, o para terminar, tenemos la penúltima sección, donde lo que significa Tinquispa Huillaicuna es enlaces de interés.
Esto ya es un trabajo interinstitucional al que hizo referencia el magistrado Ferrero, en el cual vamos a encontrar distintos enlaces de otras instituciones. Aquí no hacemos link por ahora porque todavía, dada la situación que atravesamos, no se han hecho las coordinaciones con aquellas instituciones como Indecopi o el Congreso que tienen contenido en quechua. Y finalmente, Tapuricunapac, donde vamos a encontrar todos los contactos, direcciones de nuestro Tribunal Constitucional en idioma quechua, para aquellos que se quieran comunicar. Como verán, el contenido es bastante sencillo. El objetivo del mismo es llegar a las poblaciones que dominen el idioma quechua en aquellas zonas donde predominan. Antes de finalizar, quiero agradecer enormemente a la institución por ser parte de un equipo de servidores públicos que hizo posible la concretización de este proyecto. Desde los señores magistrados, profesionales, las distintas áreas y oficinas de nuestra institución, la Secretaría General, la Oficina de Imagen, la Oficina de Informática y a mis colegas del despacho donde laboro. Y también muchas gracias a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Paola. Y a continuación presentamos a nuestra primera invitada. Tenemos a la doctora Miriam Yataco Cadillo. Ella es sociolingüista y educadora multilingüe con especialidad en derechos lingüísticos. Ha trabajado el rol de las políticas de Estado respecto a la diversidad lingüística. Ha sido catedrática del programa de estudios multilingües y multiculturales de la Facultad Steinhardt de Nueva York University y realiza un trabajo valiosísimo en la defensa de la diversidad lingüística, activista en pos del reconocimiento de los pueblos indígenas. Le dejamos entonces en el uso de la palabra a la profesora Miriam Yataco Cadillo. Adelante, profesora. Tienen que liberarle el audio. Por favor, puede poner nuevamente su audio, el micro. Acá estoy, ¿ya? Ah, perfecto, ahora le escuchamos. Perfecto. Me disculpas. Ok, primero quería agradecer por la invitación a la señora presidenta y a todos los magistrados del tribunal por esta invitación de que me hace me pone muy contenta porque es muy simbólico y muy importante que el tribunal más alto de justicia más alto del país tenga este interés de moverse hacia las lenguas originarias del país. Es muy importante para mí que el quechua haya sido validado y que tenga un reconocimiento oficial a través de esta página web que veo. Ahora he visto la descripción y me parece realmente fantástico porque no solamente incluye el quechua escrito, pero también en su formato oral, que es muy importante, ¿no? Y que es parte importante de la justicia lingüística en nuestra patria, ¿no? Para mí es el reconocimiento de una lengua sentida, no solo desde las entrañas de miles de peruanos y peruanas, sino una lengua universal, una de las lenguas madres del planeta, hablada por alrededor de 10 a 12 millones de seres humanos en 7 países en América Latina. Cuán importante es reconocer su presencia desde la oficialidad del país y recordar hoy que el Perú fue y continúa siendo el epicentro formativo, el lugar donde nació la lengua quechua, porque nació en nuestro país y nos representa desde siempre con mucha dignidad ante el mundo. Tu idioma es la casa de tu alma. En él viven tus padres y tus abuelos.
en esa casa que es tu idioma, casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece la palabra de todo lo que hicieron que hoy seas lo que eres. Esa es una recreación de un poema del poeta Jorge Cocompech, poeta de Calquini, Campeche, de lengua maya, maya yucateca. Yo vengo hoy día y me presento no solo como especialista o académica, sino principalmente como hija de una madre quechohablante. Mi mamá nació en Caraz y hablaba el quechua central, o sea, el quechua de Callejón de Huaylas. Lo aprendió en el seno familiar y como muchas migrantes vino muy joven a Lima a buscar oportunidades de trabajo. Sin duda, y como identificamos los lingüistas al repertorio lingüístico de los bilingües, su lengua 1 era el quechua ancaxino. Fue desde nuestro hogar, en el distrito de Magdalena, desde donde la vi realmente sufrir penurias porque su castellano no era el castellano estándar, ¿no? Y fui testigo del proceso en cómo desarrolló, ¿no? Normalmente como se desarrolla la adquisición de esta nueva variante del castellano, porque ella hablaba castellano, pero hablaba el castellano serrano, ¿no? Esto sucede con muchas poblaciones en el mundo que migran de un lugar a otro, ¿no? Pero sí fui parte de este proceso que sucedió ante una Lima agreste, una Lima monolingüe, una Lima muy poca paciente. Fue muy difícil. Desde pequeña fui testigo de este fenómeno y de lo que significaba el bilingüismo en quechua. Y cómo de muchas maneras la clase media y alta de Lima, urbana, especialmente en los años 60, percibía a la lengua quechua como una lengua subalternizada, despreciada, muchas veces ni siquiera considerada una lengua. Hasta hace muy poco, esta es una anécdota, en mis clases en Nueva York, donde tengo estudiantes de todas partes del mundo, he a veces preguntado en la clase qué lenguas se hablan en tu país. Y con mucha pena tengo que decir que muchos compatriotas, no solamente de acá, otra gente del mundo andino, siempre me decían, bueno, en el Perú se habla castellano, inglés. Y cuando yo mencionaba el quechua, decían, pero profesora, esa no es una lengua, es un dialecto. Como están las cosas ahorita en el año 2020, ¿no? Y después de la aprobación de las legislaciones de la ley 29735, lo que describo ahorita parece una situación del siglo pasado, porque sin duda las cosas han tomado un curso muy acelerado en la transformación de las ideologías lingüísticas en el Perú. Pero es importante mencionar y comprender de dónde venimos. Contando un poco, porque yo uso mucho mi vida, ¿no?, para explicar cuestiones que tienen que ver con desplazamiento de lengua, ¿no? Quizá mi afán de estudiar y proteger y revalorizar a las lenguas nativas se haya originado en ver, observar la cotidianidad de las dinámicas que sucedían en mi seno familiar, ¿no? Desde niña no solamente fui testigo de lo que puede ser el proceso de una familia migrante que tiene otra lengua dentro del hogar, sino que fui básicamente de una manera u otra incluida como una maestra para poder crear un puente entre el mundo castellano hablante y las lenguas que se hablaban en mi hogar, ¿no? Hay algo que siempre me pregunto, es cómo pudo ser percibida como un déficit una lengua tan hermosa, una lengua que es tan tierna, ¿no? Yo no creo que mi historia describe una excepción, sino más bien la norma, porque hay miles de historias de este tipo, como el que yo estoy comunicando, y que dirían que han formado parte de la masa de historia de peruanos y de familias migrantes que vienen no solamente trayendo una vasta riqueza cultural, sino además una lengua, ¿no?
No voy a decir más sobre el sufrimiento inmenso y el estrés permanente de miles de quechohablantes cuando, por ejemplo, no solo no se pueden expresar porque no conocen algún término, sino porque su castellano, que es el castellano andino, es tremendamente discriminado, ¿no? Quizá estas vivencias, que son las vivencias de muchísimos otros quechohablantes, han hecho un efecto muy grande en mi trabajo académico, ¿no? Y hace que siempre regrese al interés en el bilingüismo indígena que existe en el Perú, ¿no? Por eso, señores miembros del tribunal, me siento muy feliz cuando veo que el quechua está siendo integrado de una manera tan horizontal, dándole al idioma un espacio y un lugar que se merecía, ¿no? Creando señalética, por ejemplo, la señalética es algo que me parece fantástico para la integración de una lengua que tiene más tradición oral dentro del espacio urbano. Y cuando veo la instauración de la página web y el noticiero que tienen aquí, también, y como persona que he enseñado en el exterior, me gustaría nombrar que ha sido un caso que ha sonado muchísimo en el mundo, el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. Y aquí quisiera citar un artículo que es el que he tenido en mis clases, lo hemos repartido en varias partes, del doctor Hans Cuadros, sobre el tema, en donde elabora el tema de la discriminación lingüística desde una perspectiva legal e histórica, ¿no? Qué importante entonces es la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de reconocer y proteger a la señora Díaz Cáceres de Tinoco bajo el reconocimiento de la protección constitucional de la diversidad lingüística, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas que usan un idioma propio, distinto al castellano, ante cualquier autoridad en el Perú. Este artículo está circulando y obviamente la descripción de toda la sentencia en varias universidades del mundo, en programas académicos que se concentran en temas de diversidad lingüística, derechos lingüísticos y en los famosos programas de lengua quechua en el mundo. Voy a tocar ahorita en lo que fue y es todavía la discriminación lingüística, que conversando con la doctora, la psicoterapeuta Carmen González me decía, y conversábamos que es como una rotura de una parte del alma, ¿no? Esta desvalorización ha sido llevada en silencio por miles de familias y comunidades del país. Ciudadanos de derecho, cuya lengua materna no es el castellano y cuyas lenguas maternas han sido negadas. Hasta muy recientemente que se empieza a hablar de estos temas, se debe hacer explícito que lenguas como el quechua o el aymara y las lenguas que tenemos en la Amazonía han resistido, y como repetía, se les ha asignado muchas veces el término de dialectos, ¿no? Que es una distorsión. El Perú se ha caracterizado por una profunda asimetría lingüística y al quechua, como saben, muchas veces se le ha asociado con la pobreza, con la carencia, con el analfabetismo, y estas ideas se han construido socialmente y están todavía asentadas en el imaginario de los y las peruanas, ¿no? Y a pesar que en este momento histórico nos parece injustas, todas estas percepciones se han asumido y se asumen a veces como verdades absolutas. Aún a pesar de esto, los avances de dialogar sobre este tema creo que van muy fuertemente avanzando y creo que es muy importante. Poco se comprende al quechua y a sus hablantes a veces desde sus fortalezas, desde sus inmensas contribuciones a la identidad del país. ¿Qué sería del Perú sin el quechua como lengua y como factor humano presente en la malla de conocimientos de este país? Una lengua no es solo un código de comunicación.
Es una manera de conocer y categorizar la realidad, los conocimientos sobre la naturaleza, las relaciones sociales, y a través de sus claves internas nos proporciona formas a cuestiones tan esenciales como inclusive cómo procesar nuestras emociones. El quechua nos ha dado mucho más de lo que pensamos a nivel del alma del país, y a veces no se reconoce este inmenso patrimonio heredado de nuestra cultura madre, de nuestra cultura matriz, desde una de nuestras lenguas madre. Pero el quechua no es solo una lengua del pasado, es una lengua que ha resistido a través de sus comunidades de hablantes, invisibilización, y a veces se le ve otra vez como una lengua del pasado. Pero el quechua es una lengua dinámica, una lengua hermosa, una lengua en donde tenemos arte y literatura. Y ahora una creciente literatura escrita, teatro. Esto va cambiando con el marco y la aplicación de las nuevas leyes vinculantes en áreas de derechos lingüísticos, y quisiera nuevamente celebrar inmensamente el apoyo y la validación del Tribunal Constitucional a la gesta en la celebración e importancia del quechua para el país. Hay dos cositas más que quiero mencionar acá. Uno, que el quechua es muy diverso y que hay que darle espacio a todas las variantes del quechua, porque todas son importantes. Y aquí quiero enviar un saludo, porque sé que nos están escuchando, a los hablantes de quechua, cañari y sincahuasi en el Libertad, quienes realmente se les debe dar espacio y visibilización y reconocimiento. Lo que quería hablar ahora es un poco acerca de, viniendo de mi experiencia, habiendo vivido tanto tiempo fuera, hay un grupo de personas que ha luchado para que la lengua tenga un reconocimiento y un espacio desde lo que se llamaría el espacio transnacional. Quiere decir que son personas que han recreado espacios en donde la lengua quechua tiene una vida, en Nueva York, en Champaign, Illinois, en París, en Corea, en Madrid, en Milán. Y yo creo que eso es algo muy importante de mencionarlo aquí. Quiero mencionar primero al doctor Bruce Mannheim, quien ha liderado la tendencia de expandir la apertura de programas de quechua, por lo menos en los Estados Unidos. Esta página web y la producción digital que está haciendo el Tribunal Constitucional será de inmenso apoyo y referencia a estos programas de quechua en el exterior. Qué importante es que las instituciones de tanto prestigio y que representan al país sigan expandiendo su hombro a nuestra lengua madre. Voy a mencionar también que existen una gran cantidad de universidades en los Estados Unidos que están apoyando la presencia del quechua. Ahí hay que mencionar al profesor Clodoaldo Soto Ruiz y luego al profesor Carlos Molina Vital. Les agradezco mucho y quedo muy agradecida. Yo sé que a las puertas del bicentenario nuestro idioma va a aparecer renovado con fuerza y esperanza. Gracias. Gracias, profesora Miriam Yataco Cadillo. Y le cedemos el uso de la palabra a nuestra segunda invitada, quien es la doctora Roxana Quispe Collantes. Ella es investigadora y literata cusqueña, profesora en la Universidad Mayor de San Marcos,
y es la primera persona en sustentar, o fue la primera persona en sustentar una tesis doctoral escrita completamente en Rumasimi. Siendo aprobada con excelencia, ha obtenido el grado de doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y busca así contribuir en la valoración de los saberes ancestrales de los pueblos a través del estudio y el fomento de las lenguas originarias. Bienvenida, profesora. Y le dejamos en el uso de la palabra profesora Roxana Quispe Collantes. Allillanchu imaynayan ñañaturaykuna ancha kusisqa kunan tarikuni kay Tribunal Constitucional hatun yachaywasi punkunkunata kicharishan noqanchis runasimi rimaq runakunapaq llul watakunapin noqanchista aqllasqa karayku sarunchasqa hina wisq'asqa hina kay hatun yachaywasikunamanta chaymi ancha kusikuywan noqa napaykuni kay Tribunal Constitucionalman chay napaykuyta llul llaqtakunaq sutinkunapi apachimuni. Bien, tengan todos un buen día. Luego de esta introducción, las palabras son importantes que nos han ofrecido. Saludo a nombre de quienes hablamos el Runasimi, a nombre de todos los pueblos que nos sentíamos hasta cerrados por las grandes instituciones, del no poder ser escuchados, el no poderse hablar y ser atendidos adecuadamente. Es un gran paso, es algo muy significativo el mismo acto en sí que hoy se celebra, ¿no? Bien, las lenguas originarias son nuestro patrimonio más evidente, más cercano y más humano. Sin embargo, son también el bien común menos valorado, estimado y comprendido. Este patrimonio vivo que son nuestras lenguas originarias se halla siempre en riesgo, pero también siempre florece y se renueva. Es un patrimonio que nos pertenece a todos, porque las lenguas son como seres vivos y nuestro destino, como dijo la doctora también, está ligado al de ellas. Por eso es que hay que valorarlas y defenderlas, porque nos pertenecen a todos y forman parte de nuestra identidad. En nuestro país, los pueblos originarios están conformados por los peruanos más diversos, que nos comunicamos en una o más variedades de las 48 lenguas originarias que reconoce el Estado peruano, de las cuales 4 son andinas y 44 amazónicas. Pero nuestras lenguas tienen además sus propias variedades, que también pueden llamarse lenguas, porque todas son igual de valiosas y ninguna es mayor y ninguna tiene mayor o menor valor. Hay que salir de la división lengua-dialecto y ver en cada variedad lingüística una muestra de la gran capacidad expresiva y cognitiva de cada uno de sus hablantes. Porque cada lengua tiene una memoria, un modo único de ser, de representar el universo que se conecta con la identidad y la espiritualidad de quienes la usamos. Y como hablantes de nuestras lenguas originarias, nos comunicamos con ellas principalmente en la casa o en la chacra. También en las asambleas de la comunidad, en la ritualidad y en la comunicación con nuestras deidades. Y ocasionalmente, o casi nunca, en los eventos públicos. Esto tiene una explicación que se remonta a la fundación de nuestro país que hoy conocemos como Perú. Así, durante muchos siglos y generaciones enteras, el uso de las lenguas originarias fue y sigue siendo clandestino en las ciudades.
Esto se debe a la larga historia de violencias de todo tipo hacia los pueblos originarios. No obstante, los pueblos han luchado por representar sus lenguas, porque los legados tradicionales, los saberes ancestrales y las cosmovisiones únicas se difunden y renuevan en la lengua de cada uno de sus hablantes. Se ha requerido de gran perseverancia para que varias de estas lenguas no se extingan, y si muchas han muerto es porque sus hablantes dejaron de usarlas. Por el peso de la discriminación, el racismo e incluso la deshumanización de sus hablantes, como quedó manifiesto durante varios siglos de violencia contra las poblaciones campesinas y nativas. Como un colectivo muy característico de las lenguas originarias de América, nuestra Yayala, la familia lingüística quechua, de gran vitalidad en nuestro continente, es un conjunto de lenguas que se hablan principalmente en varios de los países que conformaron el Tahuantinsuyo, como Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina e incluso Brasil. Y quiero destacar en el Runasimi, como solemos denominar en el Cusco a nuestra lengua madre, no es una lengua ágrafa, como se suele afirmar, sino que tiene y siempre tuvo escritura, y esta no es solamente alfabética. Nosotros los runacuna y las guarmicuna hacemos uso ancestralmente de múltiples modos de leer y de escribir. Así tenemos a los quipus, a los payáis, los tocapus, como también a nuestra lectura de la naturaleza, de las hojas sagradas, de coca, entre muchos otros. Hoy, en pleno siglo XXI, mientras nos reunimos en medio de esta atroz pandemia, el quechua sigue mostrando su vitalidad. A pesar de todo, nuestra lengua se mantiene viva en el canto, la danza, la música popular y, ¿por qué no?, en la vida académica y científica. Cuando más personas se animen a usarla en estos espacios para demostrar que la revitalización no es solo una aspiración, sino una realización que se construye con cada acto y con cada paso, por pequeño que parezca. Pero nuestra lengua también se debilita porque lentamente se deja de transmitir de generación en generación, se deja de leer y de escribir en el modo en el que lo hacían nuestros ancestros, y en las ciudades se deja de hablar por vergüenza o simplemente porque no se tiene con quién hablar, especialmente cuando la variedad que uno usa no es la variedad que todos suelen hablar en la capital. Esto es algo que me ocurrió a mí inclusive cuando vine por primera vez a Lima, y encima me sentía temerosa de mi dejo, porque tenemos una pronunciación típica de nuestro castellano cusqueño. Así que al principio quería evitar que ese dejo me saliera, ¿no? Porque ya había sentido y sido partícipe de bastantes situaciones un poco negativas. Y además porque ni bien comenzaba a hablar, al rato me preguntaba, ¿y usted de dónde es? Algo que hacía notar que yo no era parte de esta comunidad. Hasta que hoy, sin miedo a esa pregunta, puedo responder que soy de la bella tierra de Acomayo, que mis padres también son cusqueños y que es un privilegio tener al Runasimi como mi lengua materna, y sin que ello menoscabe el castellano que tenemos que usar inevitablemente para prácticamente todo evento público. Ante este vasto panorama que les he bosquejado y que es tan desafiante como prometedor, saludo la hermosa y gran iniciativa del Tribunal Constitucional de crear una página web en lengua quechua, iniciativas tan valiosas como la que nos brinda esta importante institución al abrirnos las puertas a quienes venimos de todos los pueblos del país y ofrecernos una comunicación efectiva en nuestras propias lenguas originarias. Nos acercan más entre peruanos, nos permiten mirarnos como iguales
y contribuyen positivamente en la ardua tarea de revitalizar nuestras lenguas maternas, hablando y usando nuestras lenguas en todos los espacios de la sociedad nacional. Revitalizamos nuestras raíces, ampliamos nuestros horizontes y reivindicamos nuestro derecho a vivir en armonía con nuestra Pachamama y en reciprocidad con toda la humanidad. Chaymi, noka, kunan nikichisman, sumaqllata, ñannikichis k'ancharichun, yaw Tribunal Constitucional nisqa sutichasqa hatun yachay wasi. Llapa llaqtanchiskunata, llapa siminchiskunata sumaqta apaychis, kay llapa llaqtanchiskuna phanchirinanchispaq. Muchas gracias. Gracias Roxana Quispe Collante. Y seguidamente seguimos con nuestro tercer invitado, el doctor Zenón de Paz Toledo. Él es exdirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es profesor principal y ha participado en certámenes académicos en América Latina, Europa y Asia, y ha ejercido importantes cargos, entre ellos haber sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Cuenta el profesor con diversas y destacadas publicaciones sobre educación superior en el Perú. Le dejamos entonces con el uso de la palabra al profesor Zenón de Paz. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por esta amable invitación. Ciertamente es un momento con un alto simbolismo. La publicación de un portal en quechua, de un portal en el idioma madre de una civilización matriz, como es la civilización andina, tiene un enorme significado, un enorme simbolismo. Más aún cuando es una iniciativa tomada desde una instancia que tiene la más alta autoridad moral. Digo esto particularmente porque las referencias más inmediatas que tengo del Tribunal Constitucional son, por ejemplo, en mi caso, dos sentencias que prácticamente abrieron la nueva agenda universitaria en el Perú. Una del año 2010, y otra del año 2015. Por tanto, todos los peruanos nos ratificamos en el respeto que tenemos a esta instancia. Decía que este acto tiene un enorme valor simbólico. La propia presidenta del Tribunal Constitucional nos ha hecho notar un elemento que añade a este valor simbólico. Hoy es el Día de la Tierra y hoy festejamos el Día de la Tierra en el mundo entero, particularmente aquí, en una civilización que se caracterizó por cultivar la vida y su diversidad. Y este acto, con este enorme simbolismo, viene a darse en un momento clave, ahora que necesitamos actuar concertadamente. Símbolo en griego es algo así como lo que une, a diferencia de diablo, lo que divide. Necesitamos los peruanos, los seres humanos en general, unirnos ahora más que nunca, actuar concertadamente, como comunidad, como sociedad, no como una muchedumbre desconcertada. Y por tanto la pregunta es, si llegamos a ser una comunidad, si llegamos a ser una sociedad en el sentido cabal, o todavía somos algo cercano a una muchedumbre desconcertada, o en todo caso, si nos identificamos ante todo, más que como integrantes de una comunidad nacional en este caso, con grupos de interés particular. La sabiduría en todas partes, pienso en este momento en dos enunciados que se atribuyen a Delfos, al santuario de Delfos, al oráculo de Delfos, parecen haber indicado el camino de la sabiduría en una doble vía convergente. Lo primero, el primer dictum era algo así como conócete a ti mismo. Y el segundo, sé lo que eres.
¿Los peruanos nos conocemos a nosotros mismos? ¿Somos lo que somos? ¿O estamos permanentemente negando ser lo que somos y queriendo ser lo que no somos? Esta es una pregunta, creo, fundamental en estas circunstancias, y es una pregunta que abre también este portal. Dicho sea de paso, el simbolismo del portal también es sumamente interesante. Abre este escenario con estas preguntas. ¿Qué somos los peruanos en este momento? A un año de recordar el bicentenario de la República. ¿Ha llegado esto a ser una república? Una república está constituida por ciudadanos. Todos los peruanos tienen la condición de ciudadanos. La ciudadanía, la comunidad se construye sobre la base del respeto a los otros, del respeto a las normas también. Hace parte de esta pregunta, obviamente, ¿cuánto de peso muerto cargamos sobre nuestros hombros con esto que se denomina la cultura del vivo, al que todos ponderamos, aquel para el cual las reglas no existen, aquel para el cual el otro es motivo de aprovechamiento? En este momento, esa cultura del vivo nos pasa una factura muy alta. Todos lo sabemos. Por eso es un momento muy oportuno para reflexionar sobre cómo construir una comunidad desde la diversidad, porque eso es lo que nos caracteriza. El Perú es uno de los países más diversos en el mundo, no solamente en términos culturales, también hay una enorme diversidad genética que fue deliberadamente cultivada aquí. Esta diversidad es lo que caracteriza al espacio andino, es tal vez la característica más saltante de la matriz civilizatoria que se construyó aquí. A propósito de esto, el historiador inglés Arnold Toynbee, tal vez el más grande del siglo pasado, concluye que la humanidad ha producido básicamente 6 grandes matrices civilizatorias. Una de ellas, la nuestra. Eso no es cualquier cosa. Nos permite el reconocimiento de aquello. Ser lo que somos nos permite instalarnos en el escenario global, porque ahora es un escenario global, con una agenda propia, con una mirada propia, con un horizonte propio. Y lo más característico de este horizonte de sentido en el mundo andino, lo reitero, fue el cultivo deliberado de la diversidad. Más de 3.000 variedades de papa, deliberadamente cultivadas, criadas. Los muros más primorosamente construidos, como el Hatun Rumiyoj, no tienen 2 piedras iguales, han sido deliberadamente hechas en un alarde de simbolismo civilizatorio diferentes para encajar desde esa diversidad. ¿Cuándo perdimos el rumbo, este rumbo potente aquí en el Perú? Esa es una pregunta que hay que hacernos inevitablemente. Bien, la Carta, la Constitución es una plataforma potente para ello, sin duda, y hay que apelar a ella, y ustedes son los encargados de que esto se respete, nos permite, y así lo hacen, y nos permita construir ciudadanía. Dice explícitamente entre los derechos fundamentales que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, que nadie debe ser discriminado por diversos motivos, entre ellos idioma, religión, opinión, el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Y finalmente, entre los derechos fundamentales, se señala también el derecho a la identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Sin embargo, puesto que hablamos de simbolismo, quisiera cerrar mi intervención yendo al portal, a la puerta que abre la Carta Constitucional, el preámbulo, que quizá nos interpela, nos pone frente a estas tensiones que no llegamos a resolver. ¿Qué dice el preámbulo? Lo leo, acá lo tengo a la vista. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso,
obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Yo creo que ahí hay una contradicción performativa y resuelta. ¿Cómo es posible invocar a este Dios todopoderoso, con cuya llegada a estas tierras precisamente fueron sacrificadas generaciones enteras de gentes que son nada menos que nuestros antepasados, y se instaló una cultura de la exclusión y del aplastamiento? Y quienes redactaron esto seguramente no eran conscientes de aquello, porque no somos conscientes de la mayor parte de nuestras creencias más laicales. Pero esta constitución que invoca y defiende la diversidad, y está muy bien con ello, empieza con una invocación terriblemente excluyente. Yo creo que eso simboliza bien, hablando otra vez de símbolos, estas tensiones irresueltas que tenemos aquí en el Perú, y que la apertura de este portal, en este momento tan simbólico, constituye una invitación a ir resolviendo, dialogando, conversando, porque no hay otro modo de resolver estas cosas. Muchas gracias. Gracias, profesor Zenón de Paz Toledo. Y como último invitado que tenemos que compartir en esta ceremonia, presentamos al reconocido cineasta peruano Óscar Catacora. Él es director de la película En Aymara, Huiñaypacha, y película protagonizada por una pareja de ancianos que son el vestigio de una cultura y de una lengua milenaria en peligro de extinción. Esta película ha ganado el Festival de Cine en Guadalajara, al premio al mejor director joven, a la mejor ópera prima y a la mejor fotografía. Esta película será postulada por el Perú para los Oscar y los Goya como mejor película extranjera. Le dejamos sin mayor preámbulo en el uso de la palabra al cineasta Óscar Catacora. Sé que él físicamente no nos ha podido acompañar en esta ceremonia, pero nos ha enviado un saludo a través de una grabación que se la vamos a compartir en este momento. Adelante. Chilatanaka, Ukamaraki Kuyakanaka, Aski Suma Uruchipanaya, Takpachani Suma Aruntasiñani. Hermanos y hermanas, que sea un buen día. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Óscar Quispe Catacora, soy de profesión licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y también soy un realizador audiovisual de la zona Aymara de la región de Puno. En primer lugar, quiero agradecerles por esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. En esta ocasión sumamente importante, como es el lanzamiento de una página web en quechua. Desde ya, esta iniciativa que se viene desarrollando es un gran paso para el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias en un país multicultural como el nuestro. Si nos regimos a las leyes peruanas, según la ley número 29735, ley que regula el uso, la preservación, el desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú, se centra en indicar las medidas que el Estado deberá implementar para asegurar el respeto a los derechos lingüísticos de las personas y comunidades hablantes de una lengua indígena. En tal sentido, como originario del pueblo Aymara, saludo la implementación de esta página web en una lengua originaria, ancestral y milenaria como es la lengua quechua, el idioma oficial de nuestros antepasados, quienes hicieron historia y nos dejaron como un gran legado esta lengua que aún perdura en nuestros pueblos indígenas, quienes estoy seguro se sienten orgullosos de su lengua. Por cierto, la lengua quechua es considerada la lengua originaria más hablada del Perú, con un aproximado de más de 3 millones de hablantes, quienes habitan en todos los departamentos del Perú. Se ha hablado muchísimo acerca de que las lenguas indígenas, diciendo que encierran un cúmulo de conocimientos, historias y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan. Sin embargo, a puertas de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, muy poco es lo que se ha hecho desde el Estado
por hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, así como hacer valer la importancia de sus lenguas en los diversos espacios de decisión. Asimismo, considero que a partir de la fecha, el Tribunal Constitucional se suma a los objetivos del Estado, que consiste en fortalecer la preservación, el desarrollo, la recuperación, el fomento y la difusión de las lenguas indígenas u originarias existentes en nuestro Perú a través de sus competencias. Todo ello para una adecuada prestación de los servicios en favor de los hermanos quechohablantes. De hecho, una página web es un medio de comunicación sumamente importante hoy en día que vivimos rodeados de tanta tecnología. Por lo tanto, la comunicación en una lengua propia de una persona originaria es fundamental, además de estar de acuerdo con sus derechos. Antes de finalizar mi intervención, solo quisiera dejar en claro que esta iniciativa, como es la implementación de una página web en quechua, no sea tomado como un favor hacia los pueblos indígenas del Perú, sino que sea entendida como una obligación de parte del Estado en atender a su población que es multilingüe y pluricultural. Finalmente, poder Creo que hay un problema en el audio. Bueno, creo que ya la intervención del cineasta Óscar Catacora estaba dando por finalizada. Tenemos, creo, un problema en el audio. Así que agradecemos desde el Tribunal Constitucional su intervención y al cineasta Óscar Catacora. En mi condición de presidenta del Tribunal Constitucional, quiero, a nombre de todos los magistrados del tribunal y del personal que labora aún en estas condiciones de manera remota, darle las gracias a todos los que nos acompañan hoy en esta ceremonia virtual de presentación o lanzamiento de la página web del Tribunal Constitucional. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional realiza un evento virtual, no presencial, pues en nuestro país y el mundo se atraviesa por una pandemia que ha obligado a todos a cambiar drásticamente sus habituales costumbres y replantear prioridades. La emergencia sanitaria nos obliga a permanecer en nuestros hogares, a trabajar y estudiar de casa y a utilizar intensamente la tecnología. Es así que una institución pública como la nuestra, que tenía organizada la presentación de su página web en quechua, trabajada por semanas por un equipo interdisciplinario, ha optado por no parar y continuar su trabajo al servicio de los ciudadanos. Decidimos entonces sesionar virtualmente y a partir de ahora, durante el periodo de la cuarentena por el COVID-19, celebraremos eventos en el mundo digital. Tener una página web en quechua es importante y significativa para nuestra gestión. Hacemos realidad así el compromiso de inclusión trazado al asumir la presidencia del Tribunal Constitucional. Además, cumplimos nuestro propio mandato cuando en la sentencia del caso de la ciudadana María Antonia Cáceres de Tinoco en el año 2018, el tribunal dispuso que las instituciones públicas brinden sus servicios en el idioma nativo de los usuarios. A través de la declaración del estado de cosas inconstitucional, este tribunal tuteló el derecho de los peruanos quechohablantes y que tienen un idioma materno diferente al castellano, disponiendo que el Estado debe comunicarse oficialmente también en lenguas originales en las zonas del país donde ellas son predominantes. En consideración a ello, desde el año 2018, la señalética que sirve para identificar las oficinas en el Tribunal Constitucional están brindadas en los idiomas quechua, aymara y ayaninca. Pero quisimos ir más allá. Desde enero de este año, el Tribunal Constitucional
comenzó a difundir por primera vez en su historia su noticiero constitucional en quechua. Y recibimos un reconocimiento del Ministerio de Cultura por esta innovación en nuestra comunicación. La inclusión implica llevar la justicia constitucional a las poblaciones históricamente más olvidadas, es una preocupación constante de nuestra gestión. Y mediante un portal como noticias, mensajes audiovisuales y una orientación para el litigante en quechua, tendremos una comunicación más inclusiva en el idioma que hablan 4,5 millones de personas a nivel nacional. Recordemos que solo en Lima hay 612,000 personas que declararon al Runa Simi como su lengua materna, según el último censo. Por estos motivos, estoy muy satisfecha de presentar a ustedes la página web del tribunal en idioma quechua. En el futuro, quizá hagamos lo propio con el aymara o el shipibo. Los contenidos de esta página web han sido pensados y elaborados por un equipo integrado por Paola Ordóñez, Iris Pacheco, Luis Morales y por funcionarios del equipo de la Oficina de Tecnología e Información de nuestro tribunal, a quienes agradezco por el resultado logrado. Y de manera especial mi reconocimiento al equipo de diseño web y transformación digital que lideraron Bismarck Rojas y John Paul Monkey. Espero que esta iniciativa sea seguida por más instituciones públicas y así revaloremos cada vez con mayor fuerza la diversidad, los derechos y el valor de nuestras poblaciones originarias. Dios Pagrazunqui. Gracias.